En un pequeño pueblo del centro de México, en una humilde vivienda de adobe y lámina, vivía Miguel, un joven de apenas 19 años, que soñaba con un futuro mejor para él y su familia. Desde que tenía memoria, Miguel había sido testigo de las constantes dificultades económicas que enfrentaban sus padres, Rosario y Juan, quienes se esforzaban día a día por llevar el sustento a su hogar. Rosario, una mujer de carácter fuerte y espíritu resiliente, trabajaba como empleada doméstica en las casas de familias adineradas de la ciudad. Debía soportar largas jornadas, un trato a veces despectivo y un salario mínimo, pero lo hacía con la esperanza de poder brindarle a su hijo una vida más digna. Por su parte, Juan, el padre de Miguel, se ganaba la vida realizando trabajos ocasionales, como obrero de la construcción. Su ruda apariencia y manos callosas no impedían que diera todo de sí en cada tarea que le encomendaban, a pesar de que los contratos fueran esporádicos y la paga escasa. Aunque la pobreza era una constante en su hogar, Miguel nunca perdió la ilusión de un futuro mejor. Desde niño, veía cómo sus padres se esforzaban sin descanso, sacrificando sus propios sueños con tal de ofrecerle a él y a su hermana menor, Lucía, las pocas comodidades que podían permitirse. Esa fortaleza y entrega de Rosario y Juan despertaron en Miguel una determinación inquebrantable por cambiar el rumbo de su familia. Mientras observaba a sus padres regresar, cada noche agotados, después de una jornada de trabajo extenuante, Miguel imaginaba el día en que pudiera darles una vida más próspera. Soñaba con convertirse en un empresario exitoso, tener su propia compañía y así sacar a su familia de la precariedad en la que vivían. Ese anhelo lo mantenía motivado, a pesar de las adversidades que enfrentaba a diario. Un día, cuando Miguel regresaba del pequeño puesto de abarrotes, donde realizaba algunos trabajos esporádicos, su madre lo esperaba con una expresión de profunda tristeza en el rostro. Rosario le comunicó con voz entrecortada que su tío Arturo, quien años atrás había emigrado a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, había fallecido. La noticia sacudió a Miguel hasta lo más profundo, pues Arturo había sido una figura paterna importante en su vida, alguien que lo había alentado a perseguir sus sueños. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Miguel observaba a sus padres con un nudo en la garganta. Veía la preocupación reflejada en sus rostros cansados y comprendió que la muerte de Arturo significaba una carga más para la ya de por sí frágil economía familiar. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Después de una larga reflexión, Miguel se acercó a sus padres y les expuso su plan. Cruzaría la frontera hacia los Estados Unidos en busca de un trabajo mejor, remunerado que le permitiera enviar dinero a su familia y, eventualmente, traerlos consigo para darles una vida más digna. Rosario y Juan, sorprendidos y temerosos, intentaron disuadirlo, advirtiendo sobre los peligros y las dificultades que enfrentaría como indocumentado en un país extranjero. Sin embargo, la determinación en los ojos de Miguel les hizo comprender que nada los haría cambiar de opinión. Esa noche, mientras sus padres y su hermana lloraban abrazándolo, Miguel se despidió con la firme promesa de que algún día volvería con los recursos suficientes para mejorar la situación de su familia. Con el corazón encogido, pero con la mirada fija en un futuro más próspero, Miguel emprendió su peligroso viaje hacia el norte, dejando atrás todo lo que conocía, pero llevando consigo el sueño que lo impulsaba a luchar por un mejor destino. Tras la emotiva despedida de su familia, Miguel se encaminó hacia la frontera entre México y Estados Unidos, dispuesto a arriesgarlo todo por cumplir su sueño de brindarles una vida mejor. Sabía que el viaje sería peligroso y lleno de incertidumbres, pero la determinación de mejorar el futuro de sus seres queridos le daba fuerzas para enfrentar cualquier obstáculo. Acompañado de un grupo de migrantes, Miguel se adentró en la inhóspita y árida región fronteriza, evitando cuidadosamente los puestos de control y las patrullas de la migración. Caminaban de noche, ocultándose entre matorrales y peñascos durante el día, siempre alerta ante el menor indicio de peligro. El calor abrasador, la sed y el cansancio extremo amenazaban con debilitarlos, pero la esperanza de llegar al otro lado
les daba el impulso necesario para continuar. En más de una ocasión, Miguel tuvo que socorrer a algún compañero de viaje que se había desvanecido por deshidratación o que se había lastimado al atravesar terrenos escarpados. Su espíritu solidario y su fortaleza física lo convirtieron en un pilar fundamental para el grupo, ganándose el respeto y la confianza de sus compañeros migrantes. Tras días de angustia y sufrimiento, finalmente lograron divisar a lo lejos las luces de la ciudad fronteriza estadounidense. Sin embargo, el peligro aún no había terminado. Debían cruzar los últimos controles migratorios de manera clandestina. Evitando ser descubiertos por las autoridades, Miguel y el grupo se escondieron en la parte trasera de un camión de carga, aprovechando la oscuridad de la noche y la agilidad de los conductores para burlar los retenes. Cada vez que el vehículo se detenía, el corazón de Miguel latía con fuerza, temiendo ser descubierto. El aire enrarecido, el miedo y la incertidumbre hacían que el viaje se sintiera interminable. Finalmente, después de lo que parecieron horas eternas, el camión se detuvo en una gran ciudad estadounidense. Miguel y sus compañeros salieron con cautela, desorientados y sin saber a dónde dirigirse. Habían logrado cruzar la frontera, pero ahora se enfrentaban a un nuevo desafío: sobrevivir en un país extranjero, sin documentos y sin recursos. Mientras caminaba por las calles desconocidas, Miguel se sintió abrumado por la sensación de soledad y desamparo. Todo a su alrededor le resultaba ajeno y, por momentos, tuvo la tentación de regresar a su hogar. Sin embargo, la imagen de su familia sumida en la pobreza lo llenaba de determinación. No podía darse por vencido ahora, cuando había arriesgado tanto para llegar hasta allí. Tras vagar sin rumbo por varios días, Miguel logró encontrar trabajo en una fábrica local. Si bien las condiciones eran precarias y el salario era mínimo, al menos le proporcionaba un sustento básico y un techo donde resguardarse. Poco a poco, comenzó a adaptarse a su nueva realidad, aprendiendo a desenvolverse en ese entorno desconocido. No obstante, la nostalgia y la preocupación por su familia no lo abandonaban. Cada noche, Miguel enviaba una parte de su magro salario a sus padres, esperando que fuera suficiente para aliviar, al menos un poco, las penurias que enfrentaban en México. Ese esfuerzo, sumado a la incertidumbre de su situación migratoria, lo mantenía en un constante estado de tensión y ansiedad. Fue entonces cuando, en medio de esa adversidad, Miguel conoció a un hombre que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Un encuentro que le abriría las puertas a una oportunidad inesperada que lo acercaría cada vez más a la realización de su sueño. Mientras Miguel se esforzaba por adaptarse a su nueva vida en Estados Unidos, trabajando arduamente en la fábrica para enviar dinero a su familia en México, un día inesperado su camino se cruzó con el de un hombre que le cambiaría el rumbo de su destino. Ocurrió durante uno de los descansos de la jornada laboral. Miguel se encontraba sentado en un banco, comiendo su modesta ración de alimentos, cuando fue abordado por un sujeto de aspecto elegante y mirada penetrante. «Disculpa, ¿puedo sentarme aquí?», preguntó el hombre con un tono cordial. Miguel, un poco sorprendido por la inesperada interrupción, asintió en silencio, haciéndole un espacio a su lado. «Me llamo Carlos. ¿Cuál es tu nombre?», inquirió el recién llegado mientras se acomodaba a su lado. «Mi nombre es Miguel», respondió el joven mexicano con cierta desconfianza en su voz. «Dime, Miguel, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esta fábrica?», continuó Carlos mostrando un genuino interés. «Casi un año», reveló Miguel sin poder ocultar la fatiga en su rostro. «Es un trabajo duro, pero me mantiene a flote». Carlos asintió con comprensión, observando detenidamente a Miguel. Luego, con una sonrisa enigmática, dijo: «Verás, Miguel, yo trabajo en una empresa de seguridad digital. Necesitamos gente con tu tipo de habilidades y determinación. ¿Te interesaría venir a trabajar con nosotros?». Miguel se quedó atónito ante la inesperada propuesta. ¿Una empresa de seguridad digital? Jamás se habría imaginado que alguien como aquel hombre se fijaría en él. «No sé, señor. Nunca he trabajado en algo así», respondió Miguel con cierta cautela. «Entiendo tu preocupación, pero te aseguro que te capacitaremos. Además, el salario que ofrecemos es mucho mejor que el de esta fábrica», insistió Carlos, con un tono persuasivo. Miguel permaneció en silencio,
pensando en las implicaciones de semejante oferta. Por un lado, la idea de mejorar sus ingresos y enviar más dinero a su familia era tentadora, pero por otro, el miedo a enfrentar algo completamente nuevo lo hacía dudar. Finalmente, después de unos minutos de reflexión, Miguel tomó una decisión. «Está bien, señor Carlos. Acepto su oferta», dijo con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Excelente», exclamó Carlos, estrechando la mano de Miguel con entusiasmo. «Te espero mañana a primera hora en la oficina. Te aseguro que no te arrepentirás». Así Miguel se despidió de su trabajo en la fábrica y se embarcó en una nueva aventura, lleno de incertidumbres, pero también de esperanza. Esa oportunidad inesperada le abría las puertas a un mundo desconocido, pero que podría ser la clave para alcanzar el sueño que lo había impulsado a cruzar la frontera en busca de una vida mejor. Durante los siguientes meses, Miguel se sumergió de lleno en su nueva labor en la empresa de seguridad digital. Bajo la atenta guía de Carlos y de los demás miembros del equipo, aprendió rápidamente los intrincados detalles del manejo de sistemas informáticos, la implementación de protocolos de seguridad y el desarrollo de soluciones tecnológicas. Su dedicación y su capacidad de absorber conocimientos sorprendieron a todos sus compañeros. Miguel demostraba una habilidad innata para las tareas técnicas, combinada con una determinación inquebrantable. Día a día su desempeño iba mejorando, convirtiéndolo en uno de los empleados más destacados de la empresa. Carlos, el gerente que lo había reclutado, no podía ocultar su satisfacción al ver el progreso de Miguel. Pronto, se convirtió en su mentor, brindándole oportunidades de crecimiento y reconocimiento dentro de la organización. En una reunión de evaluación, Carlos se dirigió a Miguel con una propuesta que lo dejaría sin aliento. «Miguel, has demostrado ser un activo invaluable para esta empresa. Tu trabajo ha sido excepcional y tu potencial es innegable. Por eso, me gustaría ofrecerte el puesto de gerente de proyecto». Miguel se quedó boquiabierto, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Gerente de proyecto? Él, un joven inmigrante, que apenas un año atrás se había refugiado en aquel país. «Señor Carlos, yo no sé qué decir», balbuceó Miguel abrumado por la noticia. «No tienes que decir nada», intervino Carlos con una sonrisa tranquilizadora. «Sé que puedes con este desafío. Tu dedicación y tus habilidades lo demuestran. Además, creo que es el momento perfecto para que demuestres todo lo que eres capaz de hacer». Miguel se sintió invadido por una mezcla de emociones. Por un lado, la emoción y el orgullo de haber sido reconocido por su trabajo. Pero por otro, el temor a no estar a la altura de las expectativas que Carlos había depositado en él. Sin embargo, al recordar el sufrimiento de su familia en México, Miguel tomó una decisión. Aceptaría el desafío, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Esta era su oportunidad de cambiar el destino de sus seres queridos y cumplir el sueño que lo había traído a este país. «Acepto, señor Carlos», respondió Miguel con una mirada decidida. «No lo decepcionaré». «Estoy seguro de ello», asintió Carlos, estrechando la mano de su nuevo gerente de proyecto con satisfacción. «Bienvenido a tu nuevo cargo. Sé que harás un excelente trabajo». Así Miguel se embarcó en una nueva etapa de su vida, asumiendo mayores responsabilidades y retos dentro de la empresa de seguridad digital. Cada logro, cada proyecto exitoso, lo acercaba un poco más a la realización de su sueño de brindarle a su familia una vida digna y próspera. Y en el fondo de su corazón, sabía que este era solo el comienzo de una historia que estaba lejos de terminar. Habían pasado 6 años desde que Miguel se había aventurado a cruzar la frontera hacia Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad para él y su familia. Durante ese tiempo, su dedicación y habilidades le habían permitido ascender rápidamente dentro de la empresa de seguridad digital donde trabajaba, convirtiéndose en un gerente de proyecto respetado y bien remunerado. A través de los años, Miguel había logrado enviar una cantidad considerable de dinero a sus padres, Rosario y Juan, en México. Esos recursos habían ayudado a mejorar la situación económica de su hogar. Pero en el fondo, Miguel anhelaba el día en que pudiera regresar y ver con sus propios ojos el impacto que su esfuerzo había tenido en la vida de su familia. Finalmente, llegó el momento tan esperado. Después de haber acumulado un buen capital,
Miguel decidió que era hora de volver a su pueblo natal y reencontrarse con sus seres queridos. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, emprendió el viaje de regreso a México. Al pisar de nuevo las calles de su infancia, Miguel no pudo evitar que una ola de nostalgia lo invadiera. Todo parecía tan familiar y a la vez tan diferente. Los mismos edificios desgastados, las tiendas humildes y las calles polvorientas le recordaban el lugar que había dejado atrás tantos años atrás. Conforme se acercaba a su hogar, Miguel comenzó a sentir una creciente ansiedad. ¿Cómo reaccionarían sus padres al verlo? ¿Habrían perdonado su ausencia prolongada? Mil preguntas se agolpaban en su mente, pero nada lo habría preparado para la escena que presenciaría al llegar. Cuando Miguel se acercó a la modesta vivienda de adobe y lámina, su corazón se encogió al ver el lamentable estado en el que se encontraba. La fachada estaba deteriorada y en las ventanas se asomaban rostros demacrados y cansados. Inmediatamente, supo que la situación de su familia no había mejorado en su ausencia. Tragando saliva, Miguel tocó la puerta con mano temblorosa. Pasaron unos segundos interminables antes de que escuchara el familiar sonido de los pasos de su madre, Rosario. Cuando la puerta se abrió, el tiempo pareció detenerse. Rosario lo miró con ojos desorbitados, como si no creyera lo que veían. Miguel pudo ver cómo las lágrimas se acumulaban en sus mejillas surcadas por el paso de los años. «Miguel, eres tú, mi hijo», exclamó la mujer llevándose las manos al pecho. Miguel esbozó una tímida sonrisa y, sin mediar palabra, se lanzó a los brazos de su madre, quien lo recibió con un abrazo desesperado, llorando sin control. «¡Estás aquí! ¡Estás aquí!», repetía Rosario, aferrándose a su hijo como si temiera que fuera a desvanecerse. Tras unos momentos de intensa emoción, Rosario se separó un poco y observó a Miguel de arriba abajo, como si quisiera asegurarse de que era real. «Hijo mío, ¿dónde has estado todo este tiempo? Estábamos tan preocupados por ti», exclamó con una mezcla de alegría y reproche en su voz. Miguel, con los ojos humedecidos, tomó las manos de su madre entre las suyas y respondió con sinceridad: «Lo siento, mamá. Tuve que irme, pero he vuelto para quedarme y darles una vida mejor. No volveré a dejarlos». En ese momento, Juan, el padre de Miguel, salió de la casa atraído por los gritos. Al ver a su hijo, se quedó paralizado, incapaz de creer lo que sus ojos presenciaban. «Miguel, ¿eres tú, hijo?», murmuró el hombre con la voz entrecortada. Miguel se acercó a él y, sin mediar palabra, lo abrazó con fuerza. Juan, tras unos segundos de estupor, correspondió al gesto, dejando que las lágrimas rodaran por sus curtidas mejillas. La familia se reencontró en un emotivo reencuentro, lleno de abrazos, lágrimas y preguntas que anhelaban respuestas. Miguel se sentía sobrecogido por la intensidad de las emociones que lo embargaban. Había vuelto a casa y esta vez traía consigo la promesa de un futuro más próspero para todos. Una vez que los ánimos se calmaron, Miguel les reveló a sus padres los planes que había concebido durante su ausencia. Les contó sobre su exitosa carrera en la empresa de seguridad digital y su intención de abrir una sucursal de la compañía en su pueblo natal. Rosario y Juan, inicialmente sorprendidos y un tanto escépticos, comenzaron a vislumbrar la posibilidad de un cambio en sus vidas. Miguel les mostró el capital que había acumulado y les explicó cómo podrían beneficiarse de esta oportunidad. No solo ellos, sino también otros miembros de la comunidad. Poco a poco, la incredulidad dio paso a la esperanza. Miguel pudo ver cómo la mirada de sus padres se iluminaba con la idea de una vida más estable y digna. Tras años de privaciones y esfuerzos incansables, finalmente parecía que un futuro más próspero se abría ante ellos. Mientras su familia lo rodeaba, Miguel supo que había valido la pena todo el sacrificio y la incertidumbre que había enfrentado durante su estadía en Estados Unidos. Ahora, con determinación y un corazón lleno de amor, estaba listo para emprender la siguiente etapa de su plan: transformar la realidad de quienes más amaba. Después del emotivo reencuentro con su familia, Miguel se sentó con sus padres, Rosario y Juan, para compartir los detalles de su plan. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando durante todos esos años de arduo trabajo y sacrificio en Estados Unidos. «Mamá, papá, he venido a México para quedarme
y darles a ustedes y a toda la familia una vida mejor, anunció Miguel, con una mirada llena de determinación. Rosario y Juan intercambiaron una mirada de sorpresa y desconcierto. Después de tantos años de ausencia, su hijo les estaba ofreciendo una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. Pero hijo, ¿cómo es que has logrado ahorrar tanto dinero? ¿Qué fue lo que hiciste allá en Estados Unidos?, preguntó Rosario, aún incrédula ante la revelación de Miguel. Miguel procedió a explicarles con detalle su trayectoria en la empresa de seguridad digital, cómo había ascendido a un puesto de gerencia y cómo había logrado acumular un capital considerable a través de su esfuerzo y dedicación. He estado trabajando muy duro, mamá, y ahora quiero usar ese dinero para abrir una sucursal de la empresa aquí, en nuestro pueblo, reveló Miguel con emoción en su voz. Juan, quien había permanecido en silencio, finalmente intervino. «Pero Miguel, ¿crees que eso es posible? Nosotros no tenemos experiencia en esos negocios. ¿Cómo vamos a manejar algo así?» Miguel sonrió y posó su mano sobre el hombro de su padre. «No se preocupen, yo les enseñaré todo lo que necesitan saber. Además, quiero que ustedes y otros miembros de la familia trabajen conmigo en la sucursal». Rosario y Juan se miraron, abrumados por la magnitud de la propuesta de su hijo. Después de tantos años de lucha por sobrevivir, ¿realmente era posible que tuvieran la oportunidad de mejorar su situación económica y social? «Pero Miguel, ¿y si algo sale mal? ¿Qué pasará con nosotros?», cuestionó Rosario, aún temerosa de creer en esa promesa. «Mamá, les aseguro que todo saldrá bien. He trabajado duro para llegar hasta aquí y ahora quiero compartir mi éxito con ustedes», respondió Miguel con convicción. «Confíen en mí. Les daré la vida que siempre han merecido». Rosario y Juan intercambiaron una mirada llena de esperanza y, finalmente, asintieron con la cabeza, dando su aprobación al plan de Miguel. «De acuerdo, hijo. Confiaremos en ti», dijo Juan estrechando la mano de su hijo con orgullo. «Gracias, papá. Gracias, mamá», exclamó Miguel abrazándolos con emoción. «Les prometo que no se arrepentirán». En los días siguientes, Miguel se puso manos a la obra para hacer realidad su ambicioso plan. Utilizó sus contactos en la empresa de seguridad digital para obtener los permisos y la logística necesaria para abrir la sucursal en el pueblo. Además, convocó a otros miembros de la comunidad que habían sido amigos y vecinos de su familia durante años. Les ofreció la oportunidad de unirse al proyecto, asegurándoles empleos estables y bien remunerados. Para sorpresa de Miguel, la respuesta de la gente fue abrumadoramente positiva. Todos estaban entusiasmados con la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y tener un futuro más próspero. Incluso algunos de los antiguos compañeros de trabajo de Juan y Rosario se mostraron interesados en formar parte de la nueva empresa. Conforme el plan avanzaba, Miguel se encargó personalmente de capacitar a su familia y a los nuevos empleados en los aspectos técnicos y operativos del negocio. Quería asegurarse de que todos estuvieran preparados para asumir sus responsabilidades y contribuir al éxito de la sucursal. Rosario y Juan, inicialmente escépticos, pronto se contagiaron de la emoción y la confianza que irradiaba su hijo. Veían cómo, poco a poco, la idea de una vida más estable y digna se hacía realidad ante sus ojos. Finalmente, llegó el momento de la inauguración oficial de la sucursal de la empresa de seguridad digital en el pueblo. Miguel se sentía orgulloso y emocionado al ver cómo su sueño se materializaba frente a él. Rodeado de su familia y de la comunidad que lo había visto crecer, Miguel se preparó para dar inicio a esta nueva etapa, convencido de que, con su esfuerzo y determinación, lograría brindarles a todos un futuro más próspero y lleno de oportunidades. El día de la inauguración de la sucursal de la empresa de seguridad digital en el pueblo natal de Miguel había llegado. Después de meses de arduo trabajo y preparación, el momento de ver su sueño hecho realidad se encontraba a la vuelta de la esquina. Desde temprano, Miguel y su familia se encontraban ultimando los detalles finales. Rosario y Juan, junto a otros miembros de la comunidad, habían trabajado incansablemente para que todo estuviera listo para recibir a las autoridades locales y a los invitados especiales. Cuando el momento llegó,
la calle principal del pueblo se llenó de actividad. Vecinos curiosos se acercaban para ser testigos del evento, mientras que las cámaras de la prensa local captaban cada uno de los preparativos. Miguel, vestido con su mejor traje, se encontraba de pie frente a la entrada de la recién inaugurada sucursal, con una mezcla de emoción y nerviosismo reflejada en su rostro. Finalmente, después de tantos años de sacrificio y esfuerzo, había logrado cumplir su promesa de brindarle a su familia una oportunidad de mejorar su situación. Cuando las autoridades locales, encabezadas por el alcalde, hicieron acto de presencia, Miguel los recibió con una cálida bienvenida. En un discurso emotivo, expresó su agradecimiento a la comunidad por la oportunidad de regresar y contribuir al desarrollo de su pueblo. «Hoy es un día histórico para nuestro pueblo», declaró Miguel con voz firme. «Hace años, tuve que partir en busca de un futuro mejor, pero siempre mantuve la esperanza de volver y compartir mi éxito con ustedes. Y ahora, con el apoyo de mi familia y de esta maravillosa comunidad, estoy orgulloso de inaugurar esta sucursal de la empresa de seguridad digital». Los presentes aplaudieron con entusiasmo, contagiados por la pasión y la determinación que Miguel irradiaba. Rosario y Juan, con lágrimas en los ojos, observaban a su hijo con orgullo, conscientes de todos los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí. Después del discurso inaugural, Miguel procedió a cortar la cinta simbólica, declarando oficialmente abierta la nueva sede de la empresa. Los invitados ingresaron al edificio, admirando las modernas instalaciones y la tecnología de vanguardia que se exhibía. Sin embargo, en medio de la celebración, un rostro familiar entre la multitud captó la atención de Miguel. Se trataba de Carlos, su antiguo mentor y jefe en la empresa estadounidense. La sorpresa y la incertidumbre se reflejaron en el semblante de Miguel, quien se acercó rápidamente a saludarlo. «Carlos, ¿qué haces aquí?», preguntó Miguel sin ocultar su asombro. «Hola, Miguel», respondió Carlos con una sonrisa enigmática. «He venido a felicitarte por esta magnífica inauguración. Tu trabajo aquí es realmente impresionante». Miguel se relajó un poco, pero aún sentía una punzada de inquietud. Recordaba que su relación con Carlos, si bien había sido cordial, también había tenido algunos desencuentros en el pasado. «Gracias, Carlos. Significa mucho para mí que hayas venido», dijo Miguel intentando mantener la calma. «Dime, Miguel, ¿has logrado resolver todos los trámites y permisos necesarios para abrir esta sucursal?», preguntó Carlos con un tono aparentemente casual. Miguel frunció el ceño, percibiendo cierta insinuación en las palabras de su antiguo jefe. «Sí, todo está en orden. Hemos cumplido con todos los requisitos legales», respondió, tratando de mantener la firmeza en su voz. «Me alegro de escucharlo», asintió Carlos. «Sabes, me ha llegado información de que uno de nuestros antiguos clientes estaría interesado en establecer una alianza con esta sucursal. Tal vez deberías considerarlo». Miguel sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Acaso Carlos estaba sugiriendo que intentaría sabotear su proyecto? «Agradezco tu consejo, Carlos, pero esta sucursal es mía y de mi familia. No estamos interesados en ninguna alianza», afirmó Miguel con determinación. Carlos lo observó por unos instantes y luego esbozó una sonrisa ladina. «Muy bien, Miguel. Espero que sepas lo que haces. Recuerda que en los negocios a veces es necesario hacer concesiones». Dicho esto, Carlos se despidió y se reintegró a la multitud de invitados, dejando a Miguel con un nudo de preocupación en el estómago. A medida que la inauguración continuaba, Miguel no podía dejar de pensar en las enigmáticas palabras de su antiguo jefe. ¿Acaso estaría planeando algo para interferir con el éxito de la sucursal? ¿Habría alguna trampa escondida detrás de esa aparente felicitación? Mientras saludaba a los empleados y atendía a las autoridades, Miguel sentía cómo la tensión se apoderaba de él. Había trabajado demasiado duro para llegar hasta allí y no estaba dispuesto a perderlo todo por culpa de viejos conflictos. Cuando finalmente la inauguración llegó a su fin y los invitados se retiraron, Miguel se reunió con su familia, quienes notaron su evidente preocupación. «Hijo, ¿qué ocurre? Te veo inquieto», preguntó Rosario con tono de preocupación. Miguel dudó por un momento, pero luego decidió compartir con ellos su encuentro con Carlos y las sospechas que lo atormentaban.
Mamá, papá, creo que uno de mis antiguos socios podría estar planeando algo en contra de la sucursal, reveló Miguel, con gesto serio. Rosario y Juan intercambiaron una mirada de consternación. Habían confiado plenamente en el plan de Miguel y no querían que nada lo arruinara. Hijo, ¿qué vamos a hacer? No podemos permitir que nadie interfiera con todo lo que has logrado, dijo Juan, apretando el puño con determinación. Miguel tomó una profunda respiración y respondió con firmeza. No se preocupen, papá. Voy a proteger a esta empresa y a nuestra familia, cueste lo que cueste. Así, Miguel se preparó para enfrentar un nuevo desafío, consciente de que debía defender a toda costa el sueño que había conseguido hacer realidad. Su determinación, sin embargo, se enfrentaría a un adversario inesperado, que haría todo lo posible por arrebatarle lo que con tanto esfuerzo había construido. Después de la inquietante advertencia de Carlos, el antiguo jefe de Miguel, el joven empresario se encontraba en una encrucijada. Sabía que debía tomar medidas para proteger la recién inaugurada sucursal de la empresa de seguridad digital y, con ella, el futuro que había construido para su familia. Durante los días siguientes, Miguel se sumergió en un intenso análisis de los contratos, los permisos y la situación legal de la sucursal. Necesitaba asegurarse de que todo estuviera en orden y que no hubiera ninguna fisura que pudiera ser aprovechada por su rival. Paralelamente, se reunió con su equipo de confianza, conformado por su familia y algunos miembros clave de la comunidad. Juntos, diseñaron una estrategia para fortalecer la seguridad de las instalaciones y los sistemas informáticos, anticipándose a cualquier posible intento de sabotaje. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad, les dijo Miguel a sus colaboradores. No podemos permitir que nadie interfiera con nuestros planes. Rosario, Juan y el resto del grupo asintieron con determinación, conscientes de que el éxito de la sucursal no solo significaba una mejor vida para ellos, sino también la oportunidad de sacar adelante a toda la comunidad. Mientras trabajaban arduamente para blindar la empresa, Miguel no podía dejar de pensar en las intenciones de Carlos. ¿Qué estaría tramando? ¿Acaso intentaría usar su influencia y contactos para sabotear el proyecto? La incertidumbre y la tensión se apoderaron de Miguel, quien se encontraba dividido entre su deseo de creer en la buena fe de su antiguo mentor y la necesidad de proteger a toda costa lo que había construido. Un día, cuando Miguel se encontraba revisando los últimos detalles de la seguridad, recibió una llamada inesperada de Carlos. «Hola, Miguel. Me gustaría tener una reunión contigo. ¿Crees que podrías recibirme en tu oficina?», dijo Carlos con un tono aparentemente amable. Miguel dudó por un momento, pero finalmente accedió. Tal vez esta era la oportunidad de aclarar las cosas y evitar un posible conflicto. Cuando Carlos llegó a la sucursal, Miguel lo recibió con cautela, pero intentando mantener una actitud cordial. «Gracias por venir, Carlos. ¿De qué querías hablar?», preguntó Miguel sin rodeos. Carlos se acomodó en una de las sillas frente al escritorio de Miguel y respondió. «Mira, Miguel, seré directo contigo. Sé que has estado evitando mis recomendaciones sobre la posibilidad de una alianza con uno de nuestros antiguos clientes, y la verdad es que me preocupa que esa decisión pueda poner en riesgo el futuro de esta sucursal». Miguel frunció el ceño, sintiendo cómo la tensión crecía en su interior. «Carlos, esta sucursal es mía y de mi familia. No estamos interesados en ninguna alianza que pueda comprometer nuestra independencia», afirmó Miguel, con firmeza. «Entiendo tu posición, Miguel, pero debes ser realista», insistió Carlos. «Los negocios a veces requieren hacer concesiones, y ese cliente en particular podría aportar mucho a la estabilidad y el crecimiento de tu empresa». «Lo siento, Carlos, pero mi decisión está tomada», respondió Miguel, sin dejarse intimidar. «No voy a poner en riesgo todo lo que he construido aquí». Carlos se reclinó en su asiento, con una expresión que denotaba una mezcla de decepción y molestia. «Bien, Miguel, supongo que no te dejaré más opción que tomar medidas más drásticas». Antes de que Miguel pudiera reaccionar, Carlos se levantó y se dirigió a la puerta. Justo antes de salir, se volvió y le dijo: «Espero que reconsideres tu posición, por tu bien y el de tu familia». Una vez que Carlos se fue, Miguel se quedó sentado en su escritorio,
sintiéndose abrumado por la amenaza implícita en sus palabras. Sabía que debía actuar rápidamente para proteger la sucursal y a todos los que dependían de ella. Reunió de inmediato a su equipo y les informó sobre el encuentro con Carlos. Todos compartieron su preocupación y se comprometieron a reforzar la seguridad y a estar alerta ante cualquier movimiento sospechoso. En los días siguientes, Miguel y su equipo se enfrentaron a una serie de desafíos que parecían provenir de la mano de Carlos y sus contactos. Hubo intentos de sabotaje en los sistemas informáticos, problemas con los permisos e incluso algunos clientes importantes que comenzaron a retirar sus contratos. Cada obstáculo que se presentaba requería que Miguel y su familia se esforzaran al máximo para mantener la sucursal a flote. Luchaban con uñas y dientes, conscientes de que no solo estaba en juego el éxito de la empresa, sino también el futuro de todos los que dependían de ella. En medio de la intensa batalla legal y empresarial, Miguel se vio obligado a enfrentar otra dura prueba: la desconfianza y el resentimiento de su propia familia. Rosario y Juan, a pesar de su apoyo inicial, comenzaron a cuestionar las acciones de Miguel y a dudar de su capacidad para manejar la situación. «Hijo, ¿estás seguro de que sabes lo que haces?», preguntó Rosario con preocupación. «Tal vez deberíamos considerar las propuestas de ese hombre». «No, mamá», exclamó Miguel con frustración. «No voy a dejar que nadie se interponga en nuestros planes. Hemos trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí». Juan, por su parte, intentaba mediar entre Miguel y Rosario, pero también se mostraba cada vez más preocupado por la escalada de conflictos. «Hijo, entendemos tu determinación, pero no podemos arriesgarlo todo. Tal vez deberías buscar una solución menos confrontativa», sugirió Juan, con tono conciliador. Miguel se sintió acorralado entre la presión de su antiguo mentor y la creciente desconfianza de su propia familia. Sin embargo, su resolución no flaqueaba. Había puesto demasiado en juego para rendirse ahora. «Confíen en mí, por favor», suplicó Miguel, con la mirada llena de determinación. «Voy a proteger todo lo que hemos construido, cueste lo que cueste». Rosario y Juan intercambiaron una mirada de preocupación, pero finalmente asintieron, sabiendo que en ese momento Miguel necesitaba de su apoyo incondicional. La batalla que se avecinaba sería ardua y desafiante, pero Miguel estaba decidido a salir victorioso. No permitiría que nada ni nadie le arrebatara el sueño que había logrado hacer realidad. Ahora, más que nunca, debía mantenerse firme y enfrentar los desafíos que se interpusieran en su camino. Después de meses de una ardua batalla legal y empresarial, Miguel finalmente logró vencer a su antiguo rival Carlos y consolidar la presencia de la sucursal de la empresa de seguridad digital en su pueblo natal. La tenacidad y la determinación de Miguel, unidas al apoyo incondicional de su familia, habían sido fundamentales para superar los numerosos obstáculos que se habían interpuesto en su camino. Ahora, con la tormenta pasada, podían disfrutar de los frutos de su esfuerzo. La inauguración de la sucursal había sido un éxito rotundo. La comunidad local, que en un principio había sido escéptica, ahora se mostraba entusiasmada y orgullosa de ser parte de este proyecto. Los empleos generados, la inyección de capital y la mejora en los servicios de seguridad digital se habían convertido en una bendición para el pueblo. Miguel, rodeado de su familia, observaba con satisfacción cómo la sucursal prosperaba día a día. Rosario y Juan, quienes habían dudado en un principio, ahora lo miraban con orgullo y gratitud, reconociendo el impacto positivo que su hijo había traído a la vida de todos. «Hijo, no tenemos palabras para expresar lo orgullosos que estamos de ti», dijo Rosario, con lágrimas en los ojos. «Gracias por no rendirte y por cumplir tu promesa». Miguel abrazó a su madre con emoción, sintiéndose pleno y realizado. Había logrado no solo mejorar la situación económica de su familia, sino también brindar oportunidades a toda la comunidad. «Mamá, papá, ustedes son los verdaderos héroes», respondió Miguel con una sonrisa. Sin su apoyo y su confianza, nada de esto hubiera sido posible. Juan, con una mirada de profundo orgullo, palmeó el hombro de su hijo. «Siempre supimos que lograrías grandes cosas, Miguel. Eres un hombre excepcional». En ese momento,
Los empleados de la sucursal se acercaron a Miguel para felicitarlo y agradecerle por la oportunidad que les había brindado. Uno a uno, le expresaron su gratitud y le aseguraron que seguirían trabajando incansablemente para llevar el negocio al éxito. Miguel se sentía abrumado por la muestra de cariño y reconocimiento. Había logrado crear algo mucho más grande que una simple empresa. Había construido una comunidad unida, donde todos se apoyaban y contribuían al bien común. Mientras recibía los abrazos y las felicitaciones, Miguel observó a su alrededor y vio, reflejado en los rostros de sus empleados y vecinos, la esperanza y la prosperidad que había traído a este lugar. Su sueño, aquel que lo había impulsado a cruzar la frontera años atrás, se había hecho realidad. Más tarde, ya en la intimidad de su hogar, Miguel se sentó junto a su familia y les propuso una idea que los sorprendió. Mamá, papá, sé que hemos pasado por muchas dificultades, pero ahora que la sucursal está bien encaminada, me gustaría que todos ustedes se unieran a mí en la dirección de la empresa. Rosario y Juan intercambiaron una mirada de asombro y luego miraron a Miguel con incredulidad. ¿Hablas en serio, hijo?, preguntó Rosario, sin poder creer lo que escuchaba. Completamente en serio, afirmó Miguel con determinación. Ustedes son mi familia y esta empresa también les pertenece. Quiero que seamos un equipo, que trabajemos juntos para hacer crecer este negocio y brindarle a todos una vida mejor. Juan, con los ojos brillantes, estrechó la mano de su hijo con orgullo. Miguel, aceptamos. Seremos socios y sacaremos adelante este proyecto juntos. Rosario, con lágrimas de felicidad, abrazó a Miguel, sintiendo cómo todo el esfuerzo y los sacrificios habían valido la pena. Hijo mío, eres un hombre maravilloso. Estamos tan orgullosos de ti. En ese momento, Miguel supo que había encontrado el verdadero significado del éxito. No se trataba solo de acumular riqueza y prestigio, sino de compartir ese logro con quienes más amaba, fortaleciendo los lazos familiares y brindando oportunidades a toda la comunidad. A partir de ese día, Miguel, Rosario y Juan se convirtieron en los pilares de la sucursal, trabajando en equipo para llevarla a nuevas cimas de crecimiento y prosperidad. Juntos, enfrentaron los desafíos que se presentaron, superando obstáculos y aprovechando cada oportunidad que se les presentaba. La comunidad, que al principio había sido escéptica, ahora miraba con admiración cómo esta familia de emprendedores transformaba la realidad del pueblo, generando empleos, mejorando los servicios y brindando una esperanza de un futuro mejor. Poco a poco, la sucursal se convirtió en un símbolo de orgullo y progreso, inspirando a otros a seguir el ejemplo de Miguel y su familia. Incluso, algunos de los antiguos vecinos y conocidos que se habían mostrado reticentes terminaron uniéndose al equipo, convencidos de que esta era la oportunidad que necesitaban para mejorar sus vidas. En las calles del pueblo, los nombres de Miguel, Rosario y Juan se convirtieron en sinónimo de éxito, emprendimiento y compromiso con la comunidad. Todos los que los conocían los veían como modelos a seguir, demostrando que con perseverancia, trabajo duro y un corazón generoso, era posible transformar el destino de una familia y a la vez de todo un pueblo. Mientras celebraban juntos los logros alcanzados, Miguel sintió que su sueño, aquel que lo había impulsado a cruzar la frontera años atrás, se había hecho realidad de la manera más completa. Ahora, rodeado de su familia y de una comunidad que lo respetaba y admiraba, supo que había encontrado el verdadero significado del éxito. No solo acumular riqueza, sino también crear un legado de oportunidades y prosperidad para todos aquellos a quienes amaba. Este era el comienzo de una nueva y próspera etapa, donde la determinación, el amor y la unión familiar serían los pilares que sostendrían el sueño, se ha hecho realidad de Miguel. Un sueño que, a partir de ese momento, pertenecía a toda la comunidad.